Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Jesús, Chari. Bienvenidos a todos y a todas a la presentación del libro de nuestro paisano, de Jesús, el icono sagrado de Guadalajara. Y nada, desde aquí, por el papel que me ha tocado jugar, pues bienvenidos a la ermita. Para los que sois de aquí sabéis que pocos marcos hay como este de Guadamur para hacer cualquier tipo de acto, y más un acto de este tipo. Y para los que no seáis de Guadamur, pues nada, admirar un poquito, animaros a que admiréis un poquito la ermita. Y nada, daros la bienvenida otra vez, espero que disfrutéis del acto y gracias a Jesús por elegir la ermita para presentar la novela. Muy bien, pues muy buenas noches. En primer lugar, yo quiero darle las gracias a Jesús por haber tenido la gentileza de ofrecerme que presentara su primera novela, y que yo, después de haberla leído, estoy convencida de que será la primera de muchas otras, porque desde luego mano tiene. En segundo lugar, pues advertir a todos que efectivamente estamos en la ermita y estamos aquí ante nuestro icono, el icono de la Virgen de la Natividad, a quien tenemos tanta devoción en Guadamur. Agradecer al párroco, don José Ángel, que haya querido estar también con nosotros, y la novela, desde luego, es una novela que podríamos considerar como novela histórica, así es, pero tiene muchas otras cosas que ahora os iré relatando. Ya, no sé si está por aquí la bibliotecaria María José, pero ya con esta novela histórica, pues la biblioteca de Guarrazar, o vinculada a lo que es Guarrazar, pues tiene un nuevo volumen, que junto con todas las publicaciones que se hacen en cada una de las jornadas visigodas, la novela histórica de Pedro, la novela histórica del Puente del Tiempo de César Morales, y publicaciones que se han ido de menor tamaño y menor envergadura, pues ya es mucha la bibliografía que hay sobre Guadalajara, no solo de carácter histórico, sino también en la ficción. Esta novela histórica, que también podría catalogarse dentro de los libros de aventuras, es un magnífico relato del descubrimiento del tesoro, de su venta a los orfebres toledanos y su posterior enajenación a los franceses, y del ridículo que se montó en opinión de todos los políticos y miembros de la Academia de la Historia por tratarse de piezas de singular valor artístico, no solo por su composición de oro y piedras preciosas, sino por tratarse de las coronas de los primeros reyes de nuestra nación. Es una historia de codicia, de enigmas, de complicidad, de intrigas, de misterio, de amistad, de engaños. De todo hay en la trama de la novela, hasta una bonita historia de amor. Secretos ocultos en pasadizos, túneles y laberintos que van cautivando al lector, manteniendo su interés. Hay también párrafos para meditar sobre la trascendencia del ser humano y la búsqueda de las respuestas a nuestra existencia. Puede extraerse de su lectura también una catequesis. En un concreto párrafo podríamos hablar de lo que es, o meditar sobre lo que es la confianza en Dios, porque uno de los párrafos dice: los designios del Señor van más allá de lo que los pequeños mortales podamos imaginar, y nunca se debe perder la confianza del amor que como padre tiene a sus hijos. Ese es uno de los párrafos que con toda naturalidad se pronuncia en una de las conversaciones que se producen entre los protagonistas. Como se trata de una novela histórica muy realista y con un final casi fantástico, hay lecciones de historia que en la trama de la novela están muy bien hiladas y que en algún caso me han hecho dudar de los hechos que tenía por estudiados o conocidos. Los personajes nos resultarán, muchos de ellos, muy cercanos, sobre todo los que vivimos en Guadamur y somos de Guadamur y conocemos el descubrimiento. Un sacristán, un alcalde, un notario, un maestro, con el incierto origen de nuestro venerado icono, que da cuerpo a una hipótesis apasionante, emocionante y cautivadora que engancha desde la primera página. Es una hipótesis sobre el por qué se cerraron las insuficientes excavaciones que se efectuaron en tiempos de Isabel II. Tiene una trama policíaca con asesinatos y clanes masónicos.
Guadamur, Sorbaces y el Láceo, el lugar descrito por San Isidoro, lleno de riquezas y no encontrado ni por Felipe II ni cuantos intentaron su localización. Es una trama tan imaginaria como posible. Todo ello escrito como el relato de un hijo que a la muerte de su padre aspira a conocer algo más tras su fallecimiento. El ritmo del texto es frenético y en algún caso se traslada perfectamente al lector, a la atmósfera y a la situación del relato. Para ello les voy a leer un parcito de la página 463 que se muestra leyendo. El ritmo se traduce solo de la lectura. Es increíble y lo voy a leer tal cual, porque no me resisto. 463. Volvieron sobre sus pasos entrando por el hueco de acceso a las escaleras, cerraron la rejilla y bajaron al piso inferior, saliendo de nuevo por el armario de los talleres. Metieron las armas en el interior del mueble, se sacudieron los trajes, se acomodaron los abrigos encima y calándose los sombreros salieron al exterior agradeciendo el viento que soplaba frío y con la fuerza en la terraza oriental del palacio, barriendo de golpe las preocupaciones que cada uno llevaba en su interior. Bueno, esto, después de todo lo que está ocurriendo, lo lees y dices, bueno, pues así es el ritmo de toda la obra. Es una novela que yo diría poliédrica por la cantidad de tramas que se van abriendo y resueltas de una manera extraordinaria, vinculadas todas ellas con los vericuetos de la historia. Isabel la Católica, Cisneros y unos personajes en la búsqueda de la verdad. Otro de los párrafos, la verdad de los sucesos y dejar que la palabra escrita atestigue los acontecimientos para que las generaciones venideras puedan comprender la historia recibida. El hilo conductor es una singular vinculación del tesoro, del icono de la Virgen, del tesoro de Guarrazar y especialmente de la corona de su Intila, que no voy a desvelar y solo me queda recomendarles su lectura porque ya verán que les atrapa desde el primer momento. Estoy convencida de que la disfrutarán y deseo que la disfruten tanto como yo. Aunque he de decir que para mí esta novela cuenta con dos ingredientes que no me defraudan nunca, que es Guadamur, Guarrazar y nuestro icono sagrado. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Hermandad de Nuestra Señora de la Natividad, en su nombre a Pedro, que nos haya permitido celebrar este acto aquí en la ermita de Nuestra Señora de la Natividad. Como ha dicho Xavi, yo creo que no hay un mejor lugar para poder celebrar esta presentación de la novela. Es un lugar mágico, ¿no? Yo que vengo de fuera, que no soy de Guadamur, estáis matando, lo comentaba con Marina, cuando hemos entrado en la ermita y hemos dicho, es que estamos tan acostumbrados a ver este lugar que no nos damos cuenta de lo que es, y es verdad. Por eso, muchísimas gracias, Pedro, y a la Hermandad por recibirnos esta tarde aquí. También, por supuesto, quiero dar las gracias a Xavi por esta presentación, y igual que creo que no había mejor lugar que la ermita para celebrarlo, creo que no había ninguna persona mejor que Sagrario para presentar esta novela por la pasión que ella siempre tiene con Guadalajara. Así que muchísimas gracias, Sagrario. Quiero agradecer también, por supuesto, a toda mi familia, que además está hoy aquí acompañándome, y que han sido muchos años escribiendo esta novela y siempre me han apoyado, me han dado ánimo, muchas veces cuando me faltaba, y por eso muchísimas gracias. Quiero hacer un reconocimiento a mi cuñado Pedro,
porque gracias a él yo creo que esta novela ha podido ver la luz. Porque durante mucho tiempo he hablado mucho con él, me ha inspirado, me ha transmitido su pasión también, igual que la pasión que tiene Sagrario por Guadalajara y por Guadalajara, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pedro. Y nada, gracias también a Pablo José Ángel por estar hoy aquí, ¿sabes? A Juan Manuel, que está aquí también presente, y a todos ustedes por venir. Cuando empecé a preparar esta presentación, lo primero que se me vino a la cabeza era contaros mi experiencia con Guadamur, con el Tesoro de Guadalajara y con el icono de Nuestra Señora de la Natividad. Porque yo llegué aquí, yo soy de Córdoba, y yo llegué aquí en el año 1983, ya hace 40 años, que se dice pronto, ¿no? Y en esos 40 años he vivido mucho en Guadamur y me siento muy de aquí, ¿no? Empezamos en el año 1983, cuando yo conocí a mi mujer, a Ani, y tal como pongo la dedicatoria, pues Ani ha sido, y lo es, la luz y el amor de mi vida. Con ella he podido formar una familia, he tenido 3 hijos maravillosos, Jesús, Ana y Lola, y he tenido otra familia que me ha acogido aquí perfectamente en Guadamur, y he ganado también un pueblo de adopción, que es Guadamur. Yo me siento, la verdad que me siento como si fuera, como me ha dicho Pedro, un paisano de Guadamur, ¿no? Entonces, conocí a Ani en 1983, en Madrid, estábamos los dos estudiando, y yo había llegado a Madrid en 1981, estuve en un colegio mayor, el Colegio Mayor Moncloa, al año siguiente cambié de colegio mayor, y en el año 83 conocí a Ani. Y hablando con ella, cuando estábamos tonteando, pues le digo, pues yo el año pasado estaba en el Colegio Mayor Moncloa. Y me dice, hombre, pues en ese colegio mayor va a tocar la banda de mi pueblo todos los años. Las casualidades de la vida, ¿eh? Y entonces, efectivamente, todos los años se celebraba en el Colegio Mayor unas fallas en el día de San José, y entonces la banda de Guadalajara iba a tocar allí, con Don León. Iba Don León a tocar allí. O sea, esto fue en el año 83. Y entonces, allí empezó nuestra relación, y justamente ese verano de 1983 fue la primera vez que yo vine a Guadalajara. Lo primero que me impresionó de Guadalajara, por supuesto, fue el castillo cuando llegué, porque yo no conocía nada del castillo, pero me impresionó también la ermita. Y más cuando me enteré que unos años antes, esto es el año 83, estamos hablando que en el 1975 se reconstruye la ermita y lo reconstruye la gente del pueblo de Guadalajara. Eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Por supuesto, también cuando conocí el icono de Nuestra Señora de la Natividad, y más cuando me enteré de la historia que llevaba detrás, que era copia de un icono que se había quemado en la Guerra Civil, que se había salvado la cara de la Virgen Niña, que esa cara de la niña la había incorporado junto con otros trozos a este nuevo cuadro. Pues todo eso estaba como dentro de un ámbito de fantasía y de magia. Aquí a lo mejor estaría acostumbrado, pero viéndolo desde fuera, esto ya fueron mi primer contacto con el icono y con la Virgen, ¿no? Y entonces ya empezaron las primeras preguntas. ¿Por qué se veneraba un icono bizantino en Guadalajara? ¿Y cuál era el origen del icono antiguo? Eso no estaba documentado. ¿Y por qué era Santa Ana con la Virgen Niña en brazos y no era la Virgen con Jesús en brazos, como eran todos los iconos bizantinos? Pues a lo mejor no sé, eran preguntas que yo empecé a plantearme. Después me enteré, además, que en Guadalajara se había encontrado el Tesoro de Guadalajara, que yo lo conocía de los libros de historia, yo soy de la EGB, y en la EGB, ya no nos hacían aprendernos la lista de los Reyes Godos, pero sí aparecía en los libros de historia el Tesoro de Guadalajara. Y aparecía también la corona de Rey Víctor. Entonces, ese fue mi primer contacto con Guadalajara, ¿no? Luego, además, en esos años, estamos hablando de 1983, la hermandad se le ocurre hacer la reproducción del Tesoro de Guadalajara para ofrecérselo a la Virgen, que lo hizo nuestro, Manuel García Velasco, el penista, ¿no? Entonces,
Esto, que dice, bueno, ahora puede parecernos normal que se hiciera la reproducción del tesoro, pero es que en aquella época Guadalajara no era lo que era ahora. Guadalajara eran unos olivares con 4 piedras que había allí, unas tejas y restos de cerámica. Sin embargo, a la hermandad se le ocurrió hacer la reproducción del tesoro para ofrecérselo a la Virgen, ¿no? Y entonces, además, en esta reproducción la hizo el Canito, pero los conceptos se los pasaba mi suegro, Pedro Alonso Cosentino, con el apoyo técnico de mi cuñado de Pedro Alonso Revenga, que le pasaba los datos que le sacaba de todos los libros de historia, con todas las dimensiones de las coronas perfectamente documentadas. Eso se lo pasaba a mi suegro Pedro dibujaba, le pasaba los conceptos al Canito y el Canito hacía las coronas. Y luego le ofrecieron, en septiembre de 1985, y estaban mis suegros, aquí está Tomasa, que está aquí presente, Tomasa y Pedro, está también el Canito, aparece en la foto el Canito con su tía, o está Cándido y Conchita, que ofrecieron las coronas. Esto para que hagáis idea de cómo me iba empapando yo del tesoro de la Virgen, y eso era de los primeros años que yo estaba aquí en Guadalajara, ¿no? Y hoy podemos, la verdad que hoy podemos disfrutar de este maravilloso marco que tenemos hoy aquí delante. Además, por si fuera poco, en esos años mi cuñado Pedro se puso a estudiar el tesoro y saca el libro de la historia del descubrimiento del tesoro visigodo de Guadalajara, que lo publica en 1988. Este libro, yo siempre se lo digo a Pedro, es el pistoletazo de salida para que muchos historiadores se preocuparan por Guadalajara. En aquella época, pocos hablaban de Guadalajara y pocos escribían. Ventura Lebric, por ejemplo, en 1980, unos años antes, ya fue de las primeras voces que dijo que Guadalajara tenía que ser declarada zona arqueológica, en 1980, que luego ha sido hasta el 2016, hemos tenido que esperar. En este libro Pedro hizo una recopilación importantísima de toda la información que había sobre el tesoro de Guadalajara. Cómo se produjo el hallazgo, cómo sale a Francia, las reclamaciones diplomáticas, la investigación judicial, la entrega de un segundo lote del tesoro a la reina Isabel II, cómo lo depositaron en la armería del Palacio Real, el robo de la corona de Soitina en 1921, la devolución en 1940 del tesoro por parte de Francia, de parte del tesoro. Bueno, pues toda esa información la recopila Pedro de una forma perfecta en este libro. Y fue, es lo que os digo, yo creo que fue el punto de salida. ¿Por qué? Porque en los años siguientes nos encontramos ya con Luis Javier Balmaseda Moncharaz, que fue conservador del Museo Arqueológico Nacional y ha sido la persona que más ha estudiado el tesoro, que yo creo que más ha estudiado el tesoro junto con Pedro, y empezó a escribir una serie de artículos ya en los años 90, posteriormente al libro de Pedro. De hecho, si cogéis cualquier artículo, el libro de Pedro es el primero, además como es Alonso, es de los primeros que citan, y siempre citan en todos los artículos. Entonces, Javier Balmaseda estudió muchísimo el tesoro. Yo quería haberle entregado una copia de mi novela, pero lamentablemente falleció el año pasado, en noviembre del 2022, cuando la novela estaba en fase de edición, entonces ya no se la pude entregar, pero menos mal que un año antes, pues aquí tenemos a Juan Manuel Sagrario entregándole la distinción de Caballero Visigodo de Honor en el año 2021. Además, otros historiadores como Alicia Perea, en el año 2001, que publicó su libro El tesoro visigodo de Guadalajara, que había empezado un proyecto que era el proyecto Guadalajara, que empezó con él en 1995, donde acogía una serie de historiadores y para la publicación de su libro, Balmaseda fue uno de ellos, y hacían un estudio bastante detallado también de las coronas, del origen de las piedras que componían el tesoro y unas hipótesis del origen de este tesoro, ¿no?
Pero es que la cosa no quedaba así, ya empezaba ya Guadalajara ya a sonar bien. Entonces, en el año 2002, del 2002 al 2005, el Instituto Arqueológico Alemán pues decide hacer unas prospecciones geomagnéticas en la zona de Guadalajara. Entonces, esta que la dirigió Christo Ecker, y el resultado de estas prospecciones geomagnéticas daba a entender que bajo Guadalajara había mucho más de lo que todos nos podíamos esperar. Se veía la planta de una basílica bastante importante, y aquello ya, yo creo que no cabía duda de que Guadalajara era realmente importante. Y todo esto a mí me iba sirviendo para empaparme de Guadalajara y empezar. Entonces, ya en el año 2007 llega y a Sagrado se le ocurre la brillante idea de hacer el Centro de Interpretación del Tesoro de Guadalajara. Y entonces el otro día lo tengo grabado en vídeo. Y entonces estuve repasándolo y Sagrado dijo una cosa muy importante, que este centro de interpretación era poner en valor Guadalajara, pero también era poner en valor Guadalajara. ¿Por qué? Porque mucha gente conocía Guadalajara, pero no sabía que Guadalajara estaba en Guadalajara. Y aquello fue, de verdad, entonces creo que el centro de interpretación fue, de verdad, otro hito muy importante en Guadalajara. Ya al año siguiente se celebraron las primeras jornadas visigodas, en la que se celebró la sección extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y participaron también Pedro Antonio Alonso Rebengue, también Christo Ecker, donde expuso las conclusiones de las prospecciones geomagnéticas que habían realizado, ¿no? Pero además, para mezclar todo esto y para que veáis de dónde puede estar el origen de la novela, en el año 2010 la Hermandad de Nuestra Señora de Natividad se le ocurre, que estaba la hermana mayor Esperanza, se le ocurre hacer un libro que era historia de la Hermandad y del culto a Nuestra Señora de Natividad. Bueno, pues en este libro, que es muy interesante, había dos capítulos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno hablaba de las relaciones topográficas de Felipe II. Las relaciones topográficas es una encuesta que Felipe II mandó a todos los pueblos de España en el año 1546 para conocer qué había en sus dominios y que en cada pueblo, en lo que había, pues de cómo se ganaba la vida y si había, pues por ejemplo aquí estaba el castillo y qué iglesias y qué ermitas había interés en cada sitio. Y una de las cosas que preguntaban era si había reliquias, porque Felipe II era un apasionado de las reliquias. En el Escorial llegó a tener más de 7.500 reliquias. Y al ser un apasionado de esto, del tema religioso, envió a un historiador de paisano mío, que era Ambrosio de Morales, lo envió a Galicia, Asturias y Cantabria, lo envió para que hiciera un estudio de todas las iglesias que pasaban por allí. Si tenían libros de interés, se los traía, que los llevaron luego a la biblioteca del Escorial, y además, si tenían reliquias, también se las traían, que después las llevó también al Escorial. Bueno, como hacer esa labor en toda España era una labor ingente, pues entonces se le ocurrió hacer unas encuestas que enviaron a todos los pueblos para que lo rellenaran allí en el pueblo. Aquí en Guadalajara lo rellenó el cura, en este caso hubiera sido José Ángel, y entonces fue el párroco, el alcalde y dos personalidades del pueblo. Bueno, pues en esa encuesta, cuando le preguntan si había ermitas de interés o iglesias de interés de Nuestra Señora de Natividad, no dicen ni una palabra, ni de la ermita tampoco, cuando la ermita ya existía. La ermita era la iglesia antigua del pueblo, y no dicen absolutamente nada de ella, ni del culto a Nuestra Señora de Natividad. ¿Por qué? Bueno, en la novela se desvela, claro. Y entonces, pero eran preguntas que yo me iba haciendo. Y dice, bueno, pues... Y entonces ya en esa época ya, porque yo la novela he tardado muchísimo en escribirla, en esos años yo ya tenía escritos algunos capítulos que luego tiré a la basura, pero ya en esa época estaba investigando, estamos hablando del año 2007-2008. Y todas estas cosas yo ya empezaba a mezclar, digo, pues esto va a una novela a mezclar lo que es el icono de Nuestra Señora de Natividad con el tesoro de Guadalajara, ¿no? Y luego además había otro capítulo muy importante que era, que esto además, ese capítulo lo hizo Pedro, que fue la Santa María de Salvación, la posible unión de
Santa María de Salvaces con el icono de Nuestra Señora de la Natividad. Y eso ya Pedro ya lo apuntaba en el año 2010 en esta novela. Santa María de Salvaces, para los que no lo conozcan, aparece en la cruz de Sónica, que es una cruz que está ahora mismo en el Museo de Cluny, y en esa cruz aparecía que Sónica le ofrecía a Santa María esta cruz. Durante muchos años se ha estado discutiendo si Santa María de Salvaces era una iglesia de Toledo o era el lugar sagrado que estaba aquí en Guadalajara. Y hay muchísima discusión. Creo que hoy por hoy no tenemos dudas, y con las excavaciones que está haciendo Juan Manuel, pues podemos saber perfectamente que Santa María de Salvaces era el antiguo Guadalajara, ¿no? Pero estos dos capítulos del libro de la hermandad pues me llamaron muchísimo la atención. Entonces, y mis preguntas seguían. Es decir, ¿tenía relación Nuestra Señora de la Natividad con Santa María de Salvaces? Bueno, pues siempre la novela está también. Ya en el año 2013, se había leído el Ayuntamiento de Guadamur, con Juan Manuel firmamos un acuerdo que es Guadalajara, arqueología y los recursos, empiezan las excavaciones en Guadalajara, y esto ha sido otro hito importantísimo porque ha salido a la luz lo que todos ya podíamos sospechar después de las prospecciones geomagnéticas de Cristo Egel, pero ha salido mucho más, ha salido muchísimo más, porque ya podemos ver que la basílica con unas dimensiones extraordinarias, restos de un monasterio, restos de un palacio, y lo último, el de Ludum que estáis sacando, que era para hacer rituales de bautismo de los peregrinos, con lo cual esto era un centro de peregrinación y un centro religioso muy importante, con lo cual, si teníamos duda de que Santa María de Salvaces tenía relación con esto, pues ahora podemos ver que allí estaba la basílica, ¿no? Entonces, ya en el 2016, como hemos comentado anteriormente, se declara bien de interés cultural, y ya en el 2021 se crea la Fundación Guadalajara, promovida por el Ayuntamiento, y para buscar recursos y divulgar y promover información e investigación sobre el yacimiento, ¿no? Pero claro, surgen más preguntas. ¿Por qué Guadalajara cayó en el olvido durante 150 años y nadie le hizo caso cuando era el tesoro visigodo más importante que se había descubierto? Y después, porque no se han recibido nunca ayudas. Ya tenía que hacer el Ayuntamiento de Guadamur, y aquí nuestro buen amigo Juan Manuel, quien con recursos limitados de uno y de otro saquen a la luz esto. ¿Por qué? ¿Esto tiene alguna explicación? Pues posiblemente, ¿no? Además, durante todos estos años que yo ya estaba escribiendo la novela, aparecen otras dos novelas. Aparece la novela de Pedro Alonso Revenga, Guadalajara, el tesoro escondido, y por ejemplo otra novela, El último tesoro visigodo, de José Calvo Pollato, que es un especialista en novela histórica. Entonces, bueno, pues esto para dar mucho más importancia a Guadalajara. Y ya este mismo año, pues el Fútbol pues nos saca el misterio de Salvaces, que dice, bueno, esto es algo ya que si yo tenía, es decir, yo estaba ya, mi novela ya estaba escrita y me sacan Salvaces, digo, bueno, pues esto ya ha sido un buen año para publicar la novela, ¿no? Pero bueno, entonces, todo esto es mi experiencia que he tenido como Guadamur durante estos 40 años. Pero claro, la novela, pues yo me enfrenté a escribir y me encontré con dos problemas fundamentales. El primero, yo no era escritor. El segundo, no soy historiador. Y de historia, bueno, pues tengo conocimientos limitados. Y esos eran dos problemas para mí, un hándicap muy importante. ¿Por qué? Porque empecé a leer un montón de libros y me encontré con la pregunta que si era verdad, ¿cómo podemos estar seguros? Y además eso lo reflejo también en la novela. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que pone en los libros de historia es de verdad? ¿Por qué? Porque nos lo cuenta un historiador. ¿Pudiera ser que ese historiador se inventara las cosas o quisiera ocultar algo? Porque no hay otra evidencia de algunos hechos históricos salvo lo que nos cuentan los historiadores. Entonces, bueno, ¿cómo podemos estar seguros de ello? Pero bueno, yo empecé a estudiar, en esta labor de investigación, lo primero que hice es estudiar, por supuesto, los libros de Amador de los Ríos y del arte de infancia, y después también de Pedro de Madrazo. Y entonces, en estos libros, por ejemplo, el Amador de los Ríos detalla perfectamente, tiene un diario de las excavaciones de Guadalajara en el siglo XIX. De ahí podemos sacar muchísima información. Pero además de estos libros,
al leerme estos libros me surgieron otras preguntas. Que lo ha apuntado también Chari. Me dice, bueno, ¿por qué la Comisión de Excavaciones abandonó las excavaciones? Tenemos que tener en cuenta que cuando ellos hacen las excavaciones, están haciendo las excavaciones 2 semanas. 2 semanas y además 2 semanas divididas por la Semana Santa. Fue una semana de, ¿sabes? 2 semanas. En 2 semanas le da tiempo a sacar la capilla funeraria donde se encontró la lápida de Crispín, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que tenemos una réplica perfecta aquí en el centro de interpretación, y entonces sacan esto, pero sacan, y ellos saben que es una capilla funeraria, pero ¿por qué no siguen investigando? ¿Por qué no intentan buscar la basílica, que es lo que estaban buscando? Una de las razones de las excavaciones era buscar la basílica, porque si se podía demostrar que las coronas eran ofrendas de los reyes a esa basílica, pues la reina Isabel II puede decir, oye, mis antecesores, estas eran coronas de la realeza, y entonces las tenéis que devolver. Era una de las razones que pretendía argumentar frente al gobierno francés para que nos devolvieran las coronas, ¿no? Y otra pregunta era, que a mí siempre me ha dado la atención, yo soy ingeniero, y me preguntan, ¿por qué no referenciaron topográficamente estos descubrimientos? Estamos hablando de gente muy buena, y entre ellos estaba Jerónimo de la Gándara, que era catedrático de arquitectura, y Amador de los Ríos y Pedro Madrazo, era gente con una cultura tremenda. ¿Cómo es que no referenciaron topográficamente? Si veis en el esquema ahí están las dimensiones de la capilla funeraria, pero no está referenciado topográficamente. A mí eso me llamó, a lo mejor por mi mente de ingeniero, pero me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? A lo mejor tiene su explicación. Luego, seguí leyendo multitud de libros, he tardado muchísimo en documentarme, he encontrado libros del siglo XVI, XVII, que me los he leído, y en uno de ellos, por ejemplo, encontré cartas, la relación epistolar entre el rey Recaredo y el Papa Gregorio, que es San Gregorio Magno. Se conserva una carta de Recaredo y 3 de Gregorio Magno a Recaredo, y la verdad es que a mí eso me llamó muchísimo la atención, y empecé a hilar algunas ideas de lo que iba descubriendo. ¿Por qué? Porque hay personajes en la historia realmente impresionantes, como puede ser San Gregorio Magno, o Recaredo, o San Isidoro de Sevilla, ¿no? Y aquí me surgieron más preguntas cuando empecé a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué excomulgaron al rey Suintila en el cuarto concilio de Toledo? Ya lo habían destronado en el 631, cuando entra asesinando. Pero ¿por qué lo excomulgan 2 años más tarde? ¿Alguna razón? Tiene que haber alguna razón para que la Iglesia y toda la nobleza tomara esta decisión con Suintila. Entonces, para mi labor de investigación, lógicamente me tuve que ir al Archivo Histórico Nacional, tuve que irme también al Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares. Allí me encontré con, por ejemplo, con información sobre la investigación judicial, y aquí iban surgiendo cada vez más preguntas, porque te lees la investigación judicial y dices, oye, aquí está todo el mundo mintiendo, ¿por qué mintieron todos? Y además, si se sabía que estaban mintiendo, como era obvio, ¿por qué no tomaron represalias contra ninguno? ¿Por qué no hicieron ninguna causa judicial contra nadie y no acosaron a nadie? ¿Por qué? Seguimos haciendo preguntas. Por ejemplo, Adolfo Eduard, que era un comandante francés que tuvo muchísimo intervino decisivamente en el tesoro, ¿por qué no se le encausó cuando se sabía que había sacado el tesoro de forma fraudulenta? Bueno, pues son preguntas que yo he intentado también contestar en la novela, Seguí mi investigación y me encontré con el robo de la corona de Suintila en 1921, con los expedientes que se encuentran en el Archivo General de la Administración y en el Archivo Histórico Nacional, de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Palacio. Esto es súper interesante. Si ya de por sí la historia del tesoro, de cómo se descubrió, es novelesca, si leéis los informes esto da para una serie. Porque es que, de verdad, esto mezclado con toda la repercusión que tuvo en la prensa de la época, que aquí ya en la revista La Esfera ya preguntaban ¿quién robó la luna de Suintila? O aquí en el Liberal era una entrevista que le hicieron
a José Lázaro Galdeano, que él decía, oye, que no es como dice la policía, que estos han sido los rateros quienes han sacado las coronas. Esto lo han planeado gente de dinero. Y no le hicieron ni caso, ¿vale? Entonces aquí, pues claro, las preguntas, iban más preguntas todavía. Y decía, bueno, ¿quién cometió el robo de la corona de Centila? ¿Quién fue el instigador? Y dice, bueno, ¿por qué nunca encontraron a los culpables? La causa empieza en 1921, termina en 1932. En esos 10 años no consiguieron culpar a nadie, ni encontrar a ningún culpable. Pero después había más preguntas. ¿Por qué robaron solo la corona de Centila? Ahí podéis ver que está la corona de Teodosio o la cruz de Lucecio. Estaban al lado, no las robaron. Robaron solo la corona de Centila y un trozo de una corona de enrejado. Tampoco robaron otras piezas como el manto de San Fernando que se encontraba dentro de la urna. No tocaron nada, solo la corona de Centila. Alguna razón tiene que haber, ¿no? Y entonces, bueno, pues otro problema que me encontré fue que estamos hablando de una novela histórica y hay que documentarse bien de todo, es decir, de dónde transcurre y cómo transcurre la acción. Por ejemplo, en el siglo XIX mucha de la acción transcurre en Toledo. Bueno, pues claro, para esto encontré unos libros de Toledo, estos que tenéis aquí, de Sisto Ramón Parro o de Amador de los Ríos, de Toledo Pintoresca, que aquí, además, el de Sisto Ramón Parro es del año 1858, y la acción transcurre un año más tarde, es decir, que está muy detallado cómo estaban todos los monumentos en la ciudad de Toledo. Y entonces, bueno, también tuve que encontrar planos de la época. Aquí, por ejemplo, tenéis un plano de Toledo de 1858. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que, si mis personajes iban paseando por la calle Alfileritos, por ejemplo, ¿se llamaban Alfileritos? Pues no, se llamaba la calle del Refugio, por ejemplo. Pues esos detalles que a lo mejor pueden ser poco importantes, a la hora de ponerte a escribir una novela histórica, yo creo que tiene muchísima importancia. Por ejemplo, también de Toledo nos encontramos con que el Alcázar estaba destruido, lo estaban reconstruyendo después del paso de Napoleón. Y por ejemplo, San Juan de las Reyes, que tiene mucho protagonismo dentro de la novela, pues estaba parcialmente derruido. Habían llevado allí la parroquia de San Martín, por ejemplo, que la habían destruido los franceses, y la llevaron a la iglesia esa de San Juan de las Reyes. ¿Por qué? Porque ya no estaban los frailes franciscanos que con el proceso de modernización habían suprimido las órdenes religiosas. Llevaron allí a la parroquia de San Martín y, por ejemplo, pusieron en el retablo, pues pusieron el cuadro de San Martín a caballo cortando su capa con un mendigo que era Jesucristo, que se le había aparecido. El retablo lo habían quemado los franceses y pusieron este cuadro allí. Entonces también en San Juan de los Reyes llevaron también, por ejemplo, el Museo Provincial, que se entraba por la Puerta del Pelícano y donde llevaron muchas de las piezas que estaban sacando de los monasterios amortizados. Bueno, pues toda esta labor de investigación era para, entre otras cosas, para que yo estuviera tranquilo y a la hora de escribir y de describir por dónde iban mis personajes, para dar un realismo que, como ha comentado también Sagrario antes, pues bueno, he intentado mezclar realidad y ficción, y muchas veces es verdad que puede ser que se mezcle tanto que no sabes dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción, ¿no? Y después, por último, mi experiencia escribiendo la novela, pues bueno, inventando la trama, pues mucha de esta trama ha sido dar respuesta a muchas de las preguntas que hemos ido haciendo a lo largo de esta exposición, ¿no? Y luego, la sensación que yo he tenido al escribir la novela ha sido que yo no sabía dónde iba a ir la novela. Yo empezaba a escribir, descubría nuevos temas en la investigación que iba haciendo, mi imaginación, porque yo soy muy peliculero y me gusta mucho el cine, pues siempre tiraba un poco por el aspecto fantástico también, pero yo no sabía nunca dónde iba a ir. Y era como un laberinto, como tenéis aquí. Yo me metía un día y se me ocurría una idea, y esa idea la plantaba y tiraba por ese camino sin saber muy bien dónde me iba a llevar. De hecho, 4 meses antes de finalizar la novela, yo no tenía ni idea del final, no sabía absolutamente nada. Y entonces me encontraba con la sensación, igual que cuando estáis leyendo una novela y os gusta mucho y estáis deseando llegar a casa y ponerte a leer la novela, la misma sensación tuve a la hora de ponerme
con el ordenador. ¿Por qué? Porque yo muchos días no sabía lo que iba a escribir. Y me ponía delante del ordenador y con ganas y decía, oye, hoy tiro por aquí. Y se me ocurrían cosas y demás. No sé si era pues inspiración, si eran las musas, si era aliento divino, no sé lo que era. Pero en realidad esa es la sensación que yo he tenido, de muchos días de intentar, no, de tener ganas de ponerme delante del ordenador para seguir escribiendo, ¿no? Y lo mismo me pasó con los personajes de la novela. Yo fui describiendo personajes que eran personajes reales que conocemos por la historia, pero no sabemos cómo eran, ni cómo hablaban, ni qué forma de pensar tenían, ni qué carácter tenían. Y le fui dando vida. Pero también otros personajes de ficción que interrelacionaban con ellos y le fui dando una personalidad propia. Y lo mismo que me ocurrió con la trama de la novela, que muchas veces yo no sabía dónde iba a llegar, los personajes de la novela también empezaron a tener vida propia. Entonces muchas veces era como si se rebelaran contra su creador, que era yo, y decía, oye, que yo no soy así. Y tuve que incluso corregir algunos capítulos dándole vida nueva a esos personajes. ¿Por qué? Porque ellos mismos me la habían dicho, ¿no? Después otra cosa, aunque Sagrario dice, bueno, yo creo que la ve con muy buenos ojos, que he descrito muy bien algunas cosas, pues yo creo que para mí uno de los grandes retos era trasladar lo que yo tenía en mi imaginación para que el lector lo pudiera leer, lo pudiera entender como la imagen que yo tenía en mi cabeza. Y entonces, eso para mí me costó también, porque tampoco, claro, aquí yo tampoco soy escritor y entonces describir esos detalles pues me costó. Y espero que cuando ustedes la lean, pues ya juzgarán si ha alineado o no. Y entonces nada, finalmente, muy brevemente, para todo esto he hecho una página web que es el Icono Sagrado de Guarrazar. En esta página la he hecho para poder vender la novela, pero también para tener información del Tesoro de Guarrazar, del Icono de la Señora Natividad y de otras cosas interesantes, de otros aspectos interesantes que he ido descubriendo en mis investigaciones, ¿no? Aquí podéis ver pues, parte de todo esto, la estoy completando, poco a poco la página web si está operativa, se puede comprar la novela sin problema, y algunos temas de estos, como por ejemplo la historia de la hermandad, que la estoy completando poco a poco y con información que vaya teniendo. He hecho un apartado que yo creo que es bastante curioso de los personajes de la novela, y de los personajes reales, de los que tengo fotografiado cuadros, lo he puesto ahí para que el que quiera verlo pues pueda ponerle cara cuando esté leyendo la novela. Ahí podéis ver a Eduardo Ríos, a Segunda, Pedro de Madrazo, sale José Guillermo Sánchez de Diego, el sacristán, que tiene muchísimo protagonismo en la novela, o por ejemplo sale el Marqués de Corbera o aquí Antonio Maqueda, que es el último, que es el que estuvo investigando el robo de la corona de Suitila. Tiene un apartado de noticias que poco a poco iremos completando y la página de venta. Finalmente, aquí los puntos de venta, aquí se puede encontrar, ya lo he dicho, en la página de Icono Sagrado de Guarrazar, en la librería editorial Círculo Rojo, o aquí en Guadalajara se va a vender en la librería Carita. Y próximamente, a ver si en el centro de presentación ya está los talleres sagrados y posiblemente en librerías en Toledo. Y nada, muchísimas gracias por su atención y nada, espero que les guste. No sé si alguien quiere alguna pregunta o algo lo puede hacer. Si no, hemos preparado un pincho para todos, además como hemos tenido esta suerte tan tremenda del veranillo de San Miguel, y entonces ahora lo tenemos allí. También se va a vender en la novela, pues si alguien la quiere comprar y si alguien quiere que se la dedique, con sumo placer. Así que no sé si hay una pregunta o algo, y si no, pues salimos y nos tomamos una cervecita. A ver,
Mira, vamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no salís aquí a ver?